Yo ¿Sabes que no estuve había el otro pasado, día viendo a la no máquina? había montado el autobús hasta que no fui soldado. Después estuve en Zaragoza, en Regimiento de Cazadores de Montaña número 5, en Hernán Cortés, y serví a mili de carrero. ¿En qué año? Era 51, Ah, sí. 51, ¿Cuánto tiempo estuviste? 16 meses. ¿Y era la primera vez que te ibas de un castillo? No había montado en autobús. La primera vez que me duché, que fui, estaba hospedado en la calle 18 de agosto, se llama, algo del tubo, 4 de agosto. el 4 de agosto, y pensé que había roto el baño. Voy a hacer de cuerpo, veo una cadena, ve la cadena que venga tirada aquí, para, digo, aquí hay roto media casa. Marché a la zona que entonces me daban 2 pesetas y 2 chuscos, hasta que ingresamos en el cuartel. Cuando volví, nos ponemos a comer y ni yo dijo nada. Digo, pues esto no han ido a ver lo que he roto yo, no lo han visto aún. Y ya está la historia. Vine, A segar, los mandaban a segar. no, dos veces frente a mí. Vente aquí, ven, vente aquí. Los Dos mandaban veces a mí. les daban permiso para que subieran a segar. Ah, después estuve escalando en las minas de hecho, que pasé más miedo que en toda mi vida. ¿Por qué? Llegamos, porque no gozo ponerme a la altura del letrero, no gozo ponerme. Pero entonces eras joven. Y como si fuera viejo. ¿Y Me entraba un cuando uno es temblor. joven no se le pone nada por delante? Y vamos, y nos daba teóricas sargentos y el capitán y el teniente. Allí una roca, digo, aquí nos calaremos. Un tal día, y había unos coges, me escondí. Usted, arriba. Me localizó un sargento, venga, todos los días, con estos dos para arriba. Tembló. En péntalo hacía y hacía, me cago en la madre que parió. Pero, ¿con escaleras o con Pues, cuerdas? ¿Has comido Cuerda. melote? Cuerda y les transportamos, ¿qué tal se llaman? Las ranillas para correr para arriba. Ibas 3 en el ¿Qué equipo. vas a hacer? Uno andaba y 2 parados. Estate en casa. Cuando funcionaba el de en medio, los de arriba y el de abajo parados. Nosotros somos quintos del 53. Y lo más curioso es cuando fuimos quintos y entramos en la lista de quintos, lo más curioso es que en mayo el árbol lo plantamos en la plaza del Ordinario. El 54 fuimos a la mili. Bajamos, me parece, en abril y entramos de quintos. Y a la entrada de eso teníamos que ir a la zona. Como no entramos en el día que nos ponía el papel, tuvimos que ir a la zona a cobrar los días que estábamos ya en la mili, aunque no habíamos entrado. Y por cada día teníamos 50 céntimos, 2 reales. Y cobramos 4 días que estuvimos así, 2 pesetas. Y entonces estábamos muchos de un castillo en la cola, que había que estar en la cola, en la zona, que la zona estaba en el puente de hierro, en el puente de piedra, allí en San Lázaro, donde está el puente de San Lázaro. Y allí nos sacó a todos de un castillo el Jesús de Toribio, que era capitán del ejército. Nos cogió el que vino de uniforme, y vino con un uniforme de gala, nos cogió a todos los vales, a todos de un castillo, pasó adentro, nos sacó los vales, los repartió y nos fuimos. Y los demás, el regimiento 5 de montaña, que tenía 3 batallones. Tenía el tercero, el 14 y el 15. Y entonces el 13, que era el que nos tocó a nosotros, pertenecía al cuartel de Hernán Cortés, de la calle Hernán Cortés. Ese cuartel ya no existe. Y allí caímos, Fernando Causín, conmigo. José Botarrón, que ya no vive. Cayó Diógenes Fanjul, que se casó en Castiviscar, en la misma compañía. Silvino Claveras. Estaba para Manolo Fusau, que es Manolo Frago, tu primo. Y eso, había de Biota, de Asín, y nos hicieron una foto en la parte del Ebro, en la lonja. Y allí había un fotógrafo de aquellos que se metían la cabeza adentro y cuando estaba esto, ¡plas!, los disparaban. Esa era la fotografía. Esa es la que más bonita porque fue encima el día San Valero, que ya no era el 54, era el 55.
ya éramos veteranos. Entonces, De campamento yo solamente hice 2, los demás 3, porque yo me fui de hacer un curso de motorista al 5.º grupo de automóviles, al Puente de Hierro. Me estuve 2 meses allí, me saqué el carnet de motorista, tuve un instructor, un sargento muy bueno, nos examinó un teniente, subíamos a San Gregorio a correr con las motos, de los cadetes, con los caballos. ¿Y es que quisiste tú o te lo propusieron? No, es que pregunto, me dice, a ver, ¿quién quiere ser conductor? Pero el conductor está cubierto. Motoristas, digo, un servidor. ¿Y tú qué sabes? Digo, yo me pregunté. Y me pregunté, le contestó a todas las preguntas que me hizo. Dice, vale, aunque tira para adelante. Yo entonces me gustaba porque el Ángel Cortés tenía un libro de automóvil y yo ya había escrito cuadernos de aquel libro en casa. Cuando yo iba a ir recomendado con los de León, con el Marcellán, pero resulta que cuando me fui a buscar ya no estaba ahí, me había embarazado a hacer el curso. Entonces es verdad que había muchas recomendaciones. Sí, de aquí en Castillo estábamos. ¿Y os atendían sí? Fuimos a presentarnos a su casa. Pascual, el que está con la bastanera, Sí. uno que le decían de las mulicas, el de allá arriba, hermano de las Collares, para que lo entiendan. Ya. Y iban los dos por el Paso de Independencia y digo, ¿a dónde vais? Dice, coño, presentarnos a Marcellán. Pues ahora que voy con vosotros, porque mi tía, una hermana de mi madre, iba todas las semanas, un día a la semana, a hacerles la colada. ¿Me entiendes? Porque entonces no había lavadoras. Ya. Y por referencia. Por referencia, pues mi tía habló de mí y me recomendó. Y me buscó, pero es que cuando nos presentamos dice, el 2 a la policía militar, y el otro, y ahora recomendaré el cuartel, y el otro era yo. Sí. Después pasé a ser asistente del teniente coronel jefe del regimiento. O sea que los enchufes en aquella época. No, ese me vino sin esperar. Allí no hubo por tus medios. Y entonces me tocó que la mujer del teniente coronel era una señora, se puede decir señora de verdad. Lo primero, cuando me dije que el apellido tiene Claveras, lo llamaré Clavel. Me daba siempre dinero para irme al cine los domingos. Me trataba muy correctamente, con mucha dedicación. Y yo estuve igual. Y cuando me marché, me licencié, me dijo, le felicito por lo bien que se ha portado usted. Un día tocó General A y Lisandro, pues la verdad, como había cumplido por la mañana, por la tarde yo me marché. Y pues el general por la tarde no me pillaron. Y entonces la mujer me salvó, porque ya que ha pasado con esto, que no la han podido encontrar en el cuartel, pero ya le he dicho que la había empleado y la había mandado yo a hacer cosas, y me lo dejaron. Pero él le dice, pues vas mañana, se corta el pelo y se presente por la mañana para ver si se ha cortado. Y me lo había cortado 2 días antes y no me lo corté. Solo yo, muy humilde, acudí a la cita que me mandó en la casa, llego ahí, digo, a sus órdenes, digo así, mire, mi teniente coronel, que me he cortado el pelo. Muy bien, muchacho, no me miro. Pues en el año 50, yo soy de la quinta al 50. Lo único que estábamos en tiendas de campaña, eso recuerdo yo, y a veces cuando llovía a las 12 de la noche, ordenaba, venga, aflojar las tiendas. Y según estaba lloviendo tenías que salir, estábamos ahí durmiendo y aflojar las tiendas de campaña. ¿El campamento dónde lo hiciste? En Valdespartera. Ah, Valdespartera. Sí. ¿Y luego el destino? Luego me llevaron unos días a una esa que había en San Juan de Mozarrifar y estuve ahí 2 meses, aproximadamente 2 meses. Y luego ya salí de asistente con el teniente de la compañía y estuve de asistente. ¿Quiere ser usted asistente? Pues bien. Dice, bueno, si no me sirve bien, no me sirve. Como había que llevarle por la mañana el pan y luego por la tarde la orden y nada más. Hombre, entonces la comida no era como ahora ya, entonces lo que pasa es que yo tenía buena gana y me comía todo lo que salía allí. La verdad ya dicha. De veterano estaba Panetico y bajamos Jesús de Jiménez, tu tío Paco Sí. y nosotros a la misma compañía. Y luego, bueno, la primera noche que dormimos allí, a mitad de noche pues venía y nos destapaba. El Panetico estaba de maquinaria y yo nos cuidaba. Luego nos enseñó a coser los botones de las guerreras. Entonces aquel año nos dieron 3 meses de permiso. Yo cogí junio, julio,
No, agosto, septiembre y octubre. A lo primero en maquinaria y después ya por el tío de Jesús de Ragués nos recomendó y estuvimos yo de asistente. Por la mañana llevaba el pan y la leche y llevaba al chico al colegio. Y ya después por la tarde fiesta. Luego pues como estaba tan aburrido pues me iba a trabajar en el paseo de Teruel y ganaba 2 pesetas la hora. Pues fuiste un chico espabilado. Bueno, pero en cuanto me ganaba 10 o 12 pesetas o 15 o por ahí, a lo mejor que me mandaba mi madre 5 duros de aquellos de papel en las cartas, mi madre, y luego si cobraba 10 o 12 horas a 2 pesetas, pues en cuanto llevaba ahí 15 o 20 pesetas, a gastarlas. Ya no iba a trabajar. Cuando no tenía para trabajar, ¿sabes? A 2 pesetas la hora. En Maderas Infante. Ah, sí. ¿Sabes con quién me tocó trabajar? Con el de la Correa, con el de la Celia, el marido de la Celia. Ah, sí, sí. En aquel año éramos aquí 107 quintos. Jolín. Estuvimos aquí unos días antes de marchar, porque de aquí nos tocó 7 a Melilla, al África, que decían entonces. Y estuvimos aquí varios días pasándolo bien, porque todos los días era de juerga, baile, fiesta, comida, pasábamos a pedir por las calles. Cada mañana salíamos varios grupos, 3 o 4 grupos, con cestos, y las casas nos daban pues de chorizos, tocino, huevos, pan. Y luego para vender, para comprar otra cosa. Los huevos los íbamos a vender, comprábamos vino, en fin, y la que no tenía nada pues te daba algún dinero, ¿no? En aquellos tiempos algún duro o así. Así pasamos una semana, yo creo que una semana o más. Sí. Estuvimos todos los días, baile en Casa Jordán y bueno, una juerga enorme. Detrás de otra. Las horas que pasamos en el tren, no lo sé, te voy a decir, pero puedes contar 12 o 14 horas como mínimo. Luego llegamos allí a Barcelona, nos llevaron a unos cuarteles que había en el Parque de la Ciudadela, porque al día siguiente teníamos que coger el barco para Melilla, ¿entiendes? Y de los 7 que íbamos de aquí, uno era el Irineo, el Migas, el Arturo de la Matona, estaba también. Como ellos también estaban en Barcelona y yo ya estaba trabajando también en Barcelona, pues ya conocíamos todo aquello. Entonces, cuando nos encuartelaron allí en el parque, bueno, dijimos, aquí vino muchos conocidos a ver a los reclutas y todo eso. Dice, bueno, aquí tenemos que hacer una escapada para Barcelona y ya volveremos a la noche. A la salida, como estaba el centinela de guardia, pues claro, nos pararon, que vosotros, ¿dónde vais? Nosotros nos vamos porque hemos venido a ver unos conocidos, unos amigos que han venido del pueblo, porque mañana se van para Melilla. Total que aquel, con la duda, y como íbamos así poco arreglados y sin maletas ni nada, pues nos dejó salir. Yo me marché a ver a la novia, los otros también se marcharon cada uno a sus historias que tenían por allí y quedamos sobre la 1, pues nos encontraríamos en el paralelo que había la churrería donde trabajaba el Arturo. Pues ya llegó la hora de ir hacia el cuartel. Había el parque, está cerca de allí del paralelo. Fuimos andando, claro, llegamos allí, 6 tíos allí, y el de guardia pues no nos dejaba entrar. Llamó al sargento, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que cuando hemos llegado en el tren hemos ido a ver a la familia porque nos queríamos despedir y todo esto, y ahora pues regresamos porque mañana tenemos que embarcar. Si nos quiere dejar entrar, nos deja entrar, si no nos esperaremos aquí hasta la mañana siguiente, cuando tengamos que ir al barco, iremos al barco. Total que, bueno, después de estar un rato allí, que nos dejaron pasar, y ya fuimos a la compañía que habíamos dejado las maletas. Me acuerdo que los veteranos nos prepararon una quintada, porque se dormía en tablas con unos caballetes, y fueron atando los caballetes
para luego tirar de la cuerda y tirarnos todos al suelo. Pero claro, como que nosotros no habíamos cogido el sueño todavía, nos dimos cuenta, preparamos la correa todos en la mano y cuando estaban atando las patas de los caballetes, a correazo limpio hasta que salieron corriendo. Salimos el día de San José a las 12 del mediodía y cuando llevábamos unas 6 o 7 horas hubo una tormenta muy fuerte, que el barco iba como un cascarón de nuez. 700 tíos allí metidos entre la bodega y la cubierta y todo eso, con unas olas enormes que el barco subía y bajaba, subía y bajaba. Los que íbamos en la cubierta, pues yo no contaba con volver sano. Con volver sanos, porque yo pensaba, digo, aquí, una de las veces que se ponía así el barco de pico, cuando bajaba, digo, este se va para abajo y adiós, aquí ya no salimos ninguno. Cuando llegamos a Melilla, a las 7 de la mañana, había la duna que le llaman allí, esperándonos, que era la música moruna de los moros, y allí nos dieron un café con leche caliente, que bueno, de café y de leche aquello tenía poco, pero estaba caliente y después de tantas horas que no había forma, mareaos como sopas, llegamos allí, yo me preparé para bajar de los primeros y me acuerdo que el capitán del barco, cuando llegó al jefe que nos estaba esperando, la orden a retransmitirle la orden de cómo había ido el viaje. Yo recuerdo perfectamente estas palabras que le dijo, dice, hemos ido 10 horas sin rumbo y hace como 4 o 5 horas yo no contaba con poder llegar. Ya cuando llegamos a Melilla, pues claro, cada uno el destino a la compañía que le correspondía. Allí ya nos separaron todos, regular de caballería, regular de infantería, a la academia militar, a la academia de destinos y así. Ya no nos vimos porque el Alcubierre y yo fuimos a la misma compañía. Nos llevaron a Tensaman, un campamento que hay a unos kilómetros de Melilla. Y allí pues, estábamos aislados con los moros. Allí no había otro entretenimiento, no había ningún entretenimiento de nada, la cantina, a jugar con los moros, porque fue un poco ¿Aprenderíais a hablar alguna palabra? De dar la independencia a Marruecos. Había mucho jaleo por allí entonces, y con los moros, ¿cómo te entretenías? ¿Sabes lo que hacían? Una guarrada, ¿no? Cogían los piojos de los sobacos y los ponían en el suelo para hacer carreras. Entonces llegó el teniente coronel, pidiendo un cocinero y un camarero, y yo, como me interesaba ir a Melilla, porque ellos vivían en Melilla, pues yo me apunté. Y me pasé los 17 meses en Melilla. Estuvimos en el campamento, del campamento al cuartel. A mí me tocó en el parque de artillería, en lo mejorcico de Zaragoza. Fui yo pensaba que iba al parque de artillería y me mandan al destacamento de Cadrete, al Polvorín, donde no quería ir ninguno. De ahí me bajaron a hacer un cursillo de fontanería en el parque de artillería también. Y de allí, pues ya estuve el resto de la mili y después, pues aire. Me daban bocadillo en el cursillo y 6 pesetas al mes. Pues éramos de quintos en total, igual, es que no recuerdo bien, pero los 60 por ahí. La fiesta del quinteo, pues claro, de aquí bajamos 5 a Zaragoza. Estuvimos toda la semana allá en Zaragoza de Guateque. Cuando se nos terminaron las perras, para arriba. Nos vino justo para venir aquí. Estuvimos de marcha del ambiente. Guardias, 365 días. 365 guardias. Entre guardias y patrullas por la noche. Tenía de peluquero al barbero.
Al Romeo, joder. Cago en 10, que me he equivocado. Oye, pues también es cuestión. Hombre, Barbero se llamaban. Barbero, el Lo Barbero. llamaban Barbero. Romeo, que era de aquí también. Y en San Gregorio fui a una compañía que se llamaba, era de cañones y cosas así, de antiaéreas y cosas de esas. Y me hicieron tirador de cañones. Pero el chistoso fue cuando me dieron, para hacer la instrucción, me dieron un par de albarcas. Un par de albarcas planas para hacer la instrucción. ¿Y por qué? Y yo le digo, ¿y esto qué es? Y nunca la he visto. Y dicen, pues esto para que hagas la instrucción, me cago en la hora. Que vemos que eres de pueblo. Qué barbaridad. Yo que me veo las albarcas allí y digo, pues ¿y esto cómo me las pongo? Y dice, ¿cómo te las pones tú? Abróchatelas y haces la instrucción. Y ya después pues ya hice la instrucción y me mandaron a una granja. Fui a una granja y allí había tocinos, era para los militares, para los... Cuidaba los tocinos que se mataban, la leche y bajábamos a Hernán Cortés todos los días. Y ya después pues me mandaron a otra granja y allí bajaron una docena de tocinos de los reuses y nosotros pues estábamos dos y nos vendíamos el pienso y les dábamos alfalce. ¿Y les gustaba? Y nos vendíamos el pienso. Pero no todo. Y lo primero que hicimos, comprarme un reloj de pulsera. No había tenido. Y que nunca habréis tenido, ¿cómo va a tener reloj si no teníamos perras? Y me costó 400 pesetas. Y había una maceta y me dice el capitán, dice, me la tiene que bajar a Zaragoza, la maceta. Me cago. Yo voy a bajar una maceta que era así de grande, de esas, tenía las flores blancas. No me acuerdo cómo se llamaba, margaritas. Y yo digo, con la maceta voy a bajar a Zaragoza yo. Bueno, llego, cojo las flores y les quitaba ahí las hojas. Y cuando vino el capitán a los 8 días o 10, digo, no sé lo que le ha pasado a la maceta, que mire cómo está. Y le ha pegado alguna enfermedad y era la enfermedad que le había hecho yo cuando bajaba. Con la novia, salíamos de paseo con la novia, con las perras que sacábamos del pienso. ¿Ya tenías novia entonces? Sí, ya estaba ya. ¿Y cómo se llamaba tu novia? Sí, Elisa Suñén Beguería, de Casa Zarato. Y otra cosa, pienso. En los Leones había eso que había muchas palomas. Y cuando estábamos abajo nosotros en la otra granja nos dijo el capitán, y hay una torre, aún está la torre. Dice, les voy a bajar 20 o 30 parejas de palomas para que críen en la torre. Y un día, cuando sea el tiempo, abrirán las ventanas y la que quede, quede, y la que no quede, que se vaya. Pero que al tiempo nos dijo el capitán, abran las ventanas. Abrimos las ventanas y aquella noche estuvimos toda la noche comiendo no, porque las hacíamos cocidas, las hacíamos fritas y no las podíamos comer de duras. Y estuvimos toda la noche y las plumas las quemábamos para que no nos viera el capitán. Si nos cogen, nos lleva a la cárcel, pues no para toda la vida. En un castillo. A ver, ¿cómo es eso? Explícanos, ¿por Pues qué? porque me libré por sesentón. ¿Quién era Sesentón? ¿Tú? Sesentón yo, mi padre. Y yo tenía 21 años. Y no fui a la mili porque aquí el que era hijo de viuda o sesentón, pues los se libraban de la mili y no iban. Por ayudarle al viejo en casa. Íbamos a por remolacha larva. Y cogíamos cascabelillos y ciruelas y luego las vendíamos en casa a la parrillera. Y vendíamos calcahuetes en casa a la parrillera y comprábamos en casa Juanillo helados. Me hubiera gustado ir a la mili porque se aprendía algo, por lo menos a servirte solo. Y a respetar. Y a respetar a la gente. A respetar a la gente. A ser un hombre, que no éramos hombres hasta que no volvías de la mili. Y se aprendía pues cosas en la mili. El que diga otro que no, y había mucha gente que no quería ir a la mili. Y como ahora que se dice que mal empleado tiempo ir a la mili. Y la mili no es mal tiempo. Porque entonces aprendía, creo que te quitabas del campo también de estar regando y labrando todo el día y dando de tomos y de sal y de jadón y de todo.
y te llevabas allí por lo menos 2 años bien descansado allí en la mili. Sí que Cartilla tienes. de militar tengo, sí. Ahora la tengo ya pasada, porque cartilla de militar nos mandaban por si acaso se pasaba, que era 5 años de excedencia, y si se moría tu hermano o alguno, o tu padre, tenías que ir a la mili. Te lo daban por si había guerra y te llamaban. Sí, oye, y si pasabas tenías que ir a la mili. Si se terminaban los 5 años que era de excedencia y se moría el padre o todo eso, tenías que ir otra vez a la mili. Cuando hubiera guerra, pues si te llamaban ya Y tenías yo pertenecía al número 32 de artillería en Casablanca, donde está en Valdespartera. Pues por lo menos 20 años pasábamos revista en el cuartel de la Guardia Civil. Se pasaba con la cartilla y tenías que ir con la cartilla. En aquella época que estuve yo, nos ajuntemos 8 quintas. Porque era cuando la posguerra y por ahí, los de la guerra, que estuvieron en la guerra, pues aún volvieron allí. Hubo casas aquí en un castillo, se juntaron 3 hermanos. Ojo, qué duro tuvo. Y a cada 2 en todas las casas. Al caso, en los Zaborrás, 3, los Vicentones, otros 3, nosotros 2, en Casa Salvo otros 2, los Carletes 2 y así. Sí. Y a unos llamaron a última hora que de 2 hermanos reclamaban a uno. Y me reclamaron a mí, que era mi hermano Luis. Y estuve 3 veces aquí, en el pueblo licenciado. Y a los 3 meses el general Monasterio quitó la orden y me reclamaron otra vez a la mili. Como habrá estado de asistente yo con un teniente sobrino de Romanones, Joaquín Mora Figueroa, pues llegué allí, me dijeron que me presentara ahí, al cuartel primero que estuve, a Castillejos, y fui. Me dieron en la zona una carta para que la presentara ahí en mayoría. Y estaba en el pasillo y dice, digo, siempre ha habido ricos y pobres, pensaba el teniente que ahora estaba yo con él, y yo de paisano, me conocía, ¿dónde vas? Y digo, yo que estaba ahí licenciado, que me fui a León a Sementales y hice algo así. Y me ha llamado otra vez, ¿de qué llevas? Digo, a entregar esta carta. Aunque coge la carta al teniente para mandar a León otra vez. Y dice, tira al escuadrón que estabas antes, me cago en la puta ya. Otra vez, a repetir. Bien, y me voy allí. Y llegó, y todos licenciados aquí en el pueblo, y dice, pues chico, la novia, mi hermana, pues chico, que están todos aquí, y dice, pues voy a ver, le digo al teniente, oiga, mi teniente, y a mí cuando me licencian, pues, la quinta mía ya está llevando 2 meses licenciado, y dice, ¿sabes tú, Félix Navarro, que tienen que mandar la licencia de León? Digo, no fastidies, sí. Digo, ¿sabes lo que le digo? Cuando mandé la licencia de León, ya me la mandará a casa, que me voy. Que aquella tarde me marché. Cuando marchemos cuando los maquis, estábamos en Fayón. Yo estaba ahí de enlace para llevar los partes a los pueblos y por ahí. Y claro, y pidieron voluntarios para tomar cursos en Zaragoza. Y salimos 3. Y cogimos el montante y marchemos. Y claro, y los enlaces llevamos pistola. Y ahí de patrulla, y el sargento no lleva pistola y siempre cuando iba de patrulla por ahí, Navarro, déjame la pistola. No, hostia, siempre con la pistola. Y cuando nos marchemos ya a Zaragoza, el mismo día, dice, anda, preséntate al teniente del capitán para entregar la pistola. Voy y me dice el teniente, ¿tú vas a Zaragoza, no? Digo, sí. ¿Y la pistola dónde la tienes? Digo, aquí la llevo. Dice, trae. Digo, ¿y para quién es? Para el sargento. Pues la hostia, me quedé así, digo, ¿y el fusil de él dónde está? Dice, allí, en la armería. Lo coge el fusil y digo, traiga. Me lo cogí. Hacia Zaragoza. Creo que cuando retiraron las fuerzas, pues llegaron todas las fuerzas ya allá en la pista. Félix Navarro, pistola de 9 largo. Y yo no pasaba pena, dice que te llaman.
Digo, ¿qué pasa? Pues, ¿y la pistola? ¿Que dónde la tiene? Digo, joder, si en Falló la entregué al sargento Sánchez y al teniente, al capitán. Dice, no. ¿Cómo que no? Y como que no. Y estuve 8 días declarando, no me dejaban botones ni nada, ni comía ni nada, yo estaba ahí horrorizado. En puntos de marcharme a Francia, que no lo sabía más que Pedro de Sal. Digo, me pasa esto, Pedro. Si algún día preguntan por Félix eso, que se ha ido a Francia. ¿La pistola dónde la tiene usted, Navarro? Digo, la pistola sé dónde está. ¿Cómo que? Sí, lo sé, sí. ¿Usted llama al sargento Sánchez y le pregunte a quién vendió la pistola? Lo engancharon. ¿Y sabes tú a quién le vendió la pistola? Al alcalde de Falló. Y ya si estaba aborrecido de la pistola ya de declarar y por ahí que Pedro de Salvo te la habrá contado si leyera. Aunque salí voluntario a León por borrar aquellas declaraciones hechas, que estaba libre. Y dice, Félix Navarro. ¿Ves? No hacía caso. Llega un soldado. Al poco rato, un cabo. ¿Quién es Félix Navarro? Yo. Que tienes que ir al juzgado de militar de paisano. De aquí de León. ¿No te dejaban en paz? No pensaba que era la licencia por 2 hermanos, bien, bien. Así que usted fue el soldadito que se vendió la pistola, digo, eso dicen, jefe, le dije, no sabía quién era. Dice, ¿usted no sabe quién soy yo? Digo, no. Dice, yo soy el general Monasterio. Cago en la hostia. Echan a sacar papeles de las declaraciones de Zaragoza. Digo, pues esto voy a engañar yo. Con que cuando terminó, me cogió del hombro, me saludó. Dice, yo estuve de coronel en Castillejos. Digo, ya lo he oído, pero general no. Dice, usted puede ir muy tranquilo. La pistola se la vendieron. Pues ya está bien apretado, jefe. A mí me llevaron la mili a Zaragoza, a los pipis. ¿Sabes lo que son los pipis? Infantería. Infantería. Y juramos bandera en San Gregorio. En San Gregorio juramos bandera. Y ya me bajaron de Machaca para 2 sargentos. Le llevaba el pan y la leche por la mañana. A los 2, una barrica de pan, un chusco de pan para cada uno. Y, ¿A su casa? Y a su casa. Y los niños al colegio. Sí. Y aquellas mujeres, como era yo tan fino, pues tenía todos los armarios abiertos. Galletas, chocolate, Con eso torta. que tenías. Los querían Sí, mucho. a mí me querían horrores. El sargento Rosales y el sargento Entrena. Y allí me pasé la mili trabajando todos los días. En cuanto les dejaba ir la leche, Pepe hacía de maletero. A limpiar ladrillos al cuartel del Carmen. Entonces estaban deshaciendo el cuartel del Carmen, a limpiar ladrillos. Y me ganaba las paras y por la tarde, a merendar a la cantina, merendábamos, nos echábamos buenos tragos y acudíamos al cuartel como cepos. Dormía a la unía José Luis Dañaños, José Luis Pemán. Y el día que me daban a mí las sábanas rotas, le cambiaba yo las sábanas de él para mí y las rotas se las clavaba. Y ya vino la quinta siguiente, que vino el pobre Quinín, Raúl Correa, Pemán, el de arriba, el Germán de Remojón. Vinieron aquellos y no tenían pan, y yo tenía siempre la taquilla llena de chuscos. El pobre Quinín se veía más contento. Marchaba la taquilla mía, se cogía los chuscos. Pues estarían duros. ¿Y qué? Pero pasábamos hambre. Y entonces era todo bueno. Un día el sargento Rosales tenía desfile en la Plaza del Pilar. Y me dice, oye, Carota, me llamaba Carota, ya me traerás el almuerzo. Y antes de la mi suegra me puso un bocadillo de magra tremendo. Y me junto con Raúl Torrea. Llego con Raúl Torrea y le digo, oye, ¿sabes lo que he pensado?
que aquellos están allá pinos, desfilando, que nos toquen los cojones que nos vamos a comer el bocadillo de mala. Nos comimos el bocadillo de mala y después le pusimos en un chusco, le pusimos 4 sardinetas. Fui, se lo llevé, llegó a casa unos gritos a su suegra que almorzar la había y mandado que la había, que había llevado sardineta, y dice, ya me ha jodido. Y ya se me ha comido el bocadillo. Y no se lo negué, no. Y dice, oye, ¿qué tal el bocadillo? Digo, muy buena estaba en la magra. Rosales. Hacíamos retén por la noche. También compraba algún retén, hacía algún retén comprado. Y que me daban 5 duros. Y ya luego nos licenciaron. Bueno, no nos licenciaron. Eran las fiestas de aquí. Y me escapé en 3 días. Me contestaba otro en la lista por mí. Y subí para aquí. Y cuando llegué allá abajo me dicen, a poner una puerta, dice, tira, Frago, que vas bien, que ya estás en la prevención. Me cortaron el pelo. Y ya está. Pero en fin, y ya después ya nos licenciaron y para casa. El pelado está en escena de compañía que ya vengo, que se pongan todos firmes a mi paso de flamenco y que se miren la cara en mi cabeza de espejo. Donde haya coplas y vinos, te menda hasta el primero, beber un vaso de tintos del mundo lo más bueno, y si son 2, mucho mejor. Viva el pelado que es el tío más grande del regimiento, vivan las mujeres guapas y vivan los vasos palmeros. Muy bien. Oye, qué bien. Pero, ¿cómo te puedes acordar? Me acuerdo de toda. Yo ingresé en aviación voluntario, ingresé el 23 de marzo de 1960. Estuve hasta el 14 de agosto de 1961. No sé por qué, si porque yo tenía un oficio que era pastelero, pues era un honor y estar muy bien el que te mandaran al pabellón de oficiales. El pabellón de oficiales era, como si dijésemos, pues un hotel que tenía unas 40 habitaciones y vivíamos en un hotel. Nosotros, incluso yo, en la base de Zaragoza, tenía mi habitación propia. Los soldados teníamos nuestra habitación propia y vivíamos muy bien. Bueno, pues como había sido en un castillo monaguillo muchos años, pues me eligieron para pasar los domingos a celebrar misa a los americanos. Había una capilla que era solo para... tiraban de la cortina y aparecía un Cristo. Entonces se hacía para los católicos. Y la cerraban y era para los luteranos y para los de la religión de... El coronel era de don Carlos Castro Cabero, que era de Salva. Y era muy de las 5 villas. Pues este me llamaba siempre un castillo. Y siempre que me veía, me decía que, por cierto, después me hice muy amigo, llegó a teniente general del Ejército del Aire, y cada vez que ascendía, yo después de la mili le felicitaba. Y tengo incluso las cartas de él, que me las devolvía, pero con todo el cariño del mundo. Incluso llegó que sus hijos se casaron con las de la finca del Valle. Y todos bautizos, me encargaban a mí las tartas en Egea. Y cuando él venía a verme a mí en Egea, cuando era teniente general del Ejército del Aire, venía, bueno, con escolta y qué sé yo, y la Guardia Civil de Egea decía, bueno, ¿esto qué pasa aquí? Decían, y es que fue un hombre, eso ya los amenizaba, que fue un caballero de arriba abajo. El dúo dinámico hizo en Sanjurjo, y la instrucción le hizo en Sanjurjo. Yo me hice muy amigo de ellos porque cuando había Navidad en Nochevieja, se solía hacer un baile de gala allí donde estaba yo. Y era con los americanos y los españoles. Y venían una orquesta de negros y otra de españoles. Y venía el dúo, Pino, el dúo dinámico. El dúo dinámico, claro, eran otros soldados como nosotros y cenaban y todo esto con nosotros. Y nos hicimos muy amigos con ellos. Vinieron un poco famosos, lo que pasa es que triunfaron en Zaragoza. Porque yo cuando vino una Egea, que incluso iban a venir a cenar a mi casa y el manellet que los llevaban no los dejó, porque que no, que hablaréis mucho, que tal, que cual. Pues incluso cuando en la actuación de Egea,
dijeron que habían estado conmigo en la mili. Y además Manolo, o Ramón, que es el alto, se acuerda que cuando yo iba cantando por ahí, ¡ay, porque mi padre es de Aragón! Su padre es de Teruel. Su padre es por allá de Teruel. Y ellos dijeron que eran de Aragón, que era de Teruel su padre, y que tenían un amigo muy bajo en Egea de los Caballeros. Yo llevo años y años en Egea, me han felicitado las Pascuas, y casi me da vergüenza decirlo, no les he contestado nunca. Pues sí, pues sí. Pues porque tenía mucho trabajo con el turrón y la cosa y tal y cual, y no les contestaba. Pero después, a lo mejor a mitad de año los llamaba y, oye, tal, no, bueno, muy majos. En el año 1961, pues hubo un tiroteo allá en Sidi Ifni y mataron a 3 de aviación. Bueno, pues hubo una revolución entonces y el que tenía, que había un campo allá, y entonces los que tenían que reaccionar eran los de aviación de Zaragoza. A mí me dieron permiso y estaba yo en la peluquería de Cascante, aquí, cortándome el pelo. Había venido el día anterior y me estaba cortando el pelo y se me presentaron 2 guardias civiles. Dice, añamos de la base que mañana a las 8 de la mañana tienes que estar en la base. Bueno, pues no sé si me bajó el Ángel Cortés con una moto hasta Gallur, o no sé, pero a las 8 de la mañana estaba yo allá. Entonces nos pusieron todos firmes, que las patrias necesitan, que tal, que cual, y para llevarnos a Sidi. Yo recuerdo que cogí el mosquetón, no sabía ni dónde estaba, roñoso que no había tirado nunca un tiro, nos metieron en los Junker, me parece que se llamaba así, unos aviones muy grandes, que íbamos todos así, de miedo, porque había metido un tiro nunca, y bueno, pues nos metieron, pusieron los motores en marcha, y a lo que llevaríamos, pues no sé, 5 minutos los motores en marcha, se pararon, abrieron las puertas y todo abajo, que lo había arreglado. Y por la tarde Ángel Pérez ya estaba otra vez en un castillo. Pues rodaron una película, Alerta en el cielo, con un chavalito de Zaragoza que tenía, pues no sé qué enfermedad, y le tenían que traer unos medicamentos de América, como entonces estaban muy de moda los americanos con los españoles, y era pues que venía con un avión, no sé qué pasó, y lo salvaron. Lo salvaron por poco tiempo y lo hicieron jefe de la base aérea de Zaragoza por un día. Entonces nos formaron a todos chavales y yo recuerdo que como era de los más altos entonces, porque fíjate, en la mili yo di 1,76 y era de los más altos de la mili entonces, ahora los ves casi con 2 metros. Y como era de los más altos me pusieron para esa película, me pusieron de gastador, que eran los que íbamos delante, los primeros, los más altos, como se dice eso. Y recuerdo que me hice una fotografía con Manolo Morán, que era el taxista que subía al niño este de Zaragoza a la base, hacía el de taxista, y nos hicimos una fotografía, Félix de Palomo, Manolo Morán y yo. Una de las veces estás haciendo instrucción, llega el de atrás y me tira a mí el gorro. Claro. Y entonces lo voy a coger yo. ¿Quién ha tirado el gorro? Y digo, ya lo sabía que había sido el de atrás, pero estas cosas no lo puedes decir en la mili, porque si no, otra vez el haces tampoco no se lo dice. Bueno, te apoyas un poco entre nosotros. Y como no se lo dije, me cogió y a correr. Y a correr a dar vueltas a la esplanada con un mosquetón así. Mira lo que salvaba a España con eso. Lo que salvaba a España yo con esa tontada, pero bueno, pero un carbancito que le llamábamos y te mandaba aquí. Bueno, y entonces lo estaba viendo él, lo estaba viendo el capitán de día desde su habitación. Y vio, pues que yo llegué un momento que me caí, que no podía, si me dijo, igual me dijo 24 vueltas a la plaza. Y a lo que llevaría 4 o 5, pues me caí, que no podía ya. Y bajó él, lo llamó, y ese tío no lo vimos más. Yo hice de todo. Desde asistente, muchas cocinas, muchas limpiezas y de todo. Y cada uno. Si estaba en la cocina comería bien, ¿eh? No, Eso no faltaría. Eso, aquí iba a pelar patatas. Porque entonces estábamos mucha gente y nos daban un montón para la cocina. ¿Y qué había? ¿Todos los días rancho?
Para comer. Todos los días. Y carne a la jardinera. No sé cómo es la carne a la jardinera. Caldo y cebolla. De siempre mal. ¿De qué reemplazo es? Digo, del 43, del que se va a licenciar ahora. Digo, sí, sin coronel. Y después te he mandado llamar para lo siguiente. De Capitanía General nos mandan a pedir un cabo primero, pero que se ha reganchado. Y la jefatura del batallón, que estamos aquí, junto con varios oficiales, si tú quieres, ese destino es para ti. Y no le, claro, me pidió aquello de sorpresa y de mira que estarás muy bien, harás muy poco servicio, podrás ir a academia y si tú te lo propones, te harás sargento luego. Pero bien, me hizo unos cargos y ha mandado si alguna cosa más. Nada, que te lo pienses y si te decides, se lo dices a tu capitán para hacer los pasos pertinentes. Me vuelvo a mirar y al capitán ayudante, y así como lo pensé salió. Geitate este baja, pues mira, méteme caña. Y así fue. De allí hasta, porque la oficina de mayoría estaba fuera del cuartel, desde la Cortés, como aquí al lado de San Gorín, la puerta donde subía la oficina. Entramos por la puerta del cuartel ya atacándome. Y pasamos la puerta de cristales al patio. Y yo, que estaba de semana, pues tenía que formar la compañía y hacer el estadio. Y digo, pues el primer tiempo de fagina, o la primera parte de fagina, tienen que estar cerca. Y él me atacó y dice, bueno, me dice, tú, mira que el historial tuyo desde un principio te hizo ir para el cabo el capitán que estuviste ayudante. Y yo quería así. Digo, sí señor, eso es verdad. Dice, estás todo escrito. Y de qué cosa que no quería ser cabo, y es que has tenido alguna experiencia, tuviste alguna experiencia mala con algún cabo. Digo, no señor, ni de pinto ni no tuve ninguna ningún cabo. Y después, ¿por qué? Digo, mira, porque yo prácticamente fui poco a la escuela, no se puede decir nada. Y luego por el hecho de que yo había ido poco a la escuela ni la academia, pues, y de por qué, digo, porque el sacarme a una pizarra o preguntarme una cosa y no saberla, pues me pongo más nervioso. Y no quería por eso, hasta que me llegó un sargento de estado de Jacarra a las alineos de arriba algo le vería, ¿verdad? del cuartel del Carmen. Vendió mucho. Claro. Es que fue una segunda y escuela. pues eso tiene un nombre, eso es una muy buena cosa, eso tiene un nombre. Digo, de tonto. Dice, no, eso es sentido del ridículo. Y si tú te lo fuiste cabo, después cabo primero, te llevaron para cabo primero, saliste cabo primero como una puntuación. Así que si tú te lo propones, que no me convenciste, pero esta ya salió el corneta a tocar primera parte fagina y le digo, va mi capitán que tengo que formar la compañía, hacer el estadio, van a tocar ya fagina. Y eché a correr y a lo que había, nada, muy poco, me llama y dice, oye, escucha un momento. Y que me paré y yo fui cara a él y él cara a mí. Y de alguno de los que salisteis cabo primero de tu promoción, ¿sabes si se regancharía? Digo, no señor, no, pero hay uno que de los que vinieron de Canarias que se ha reganchado. ¿De quién? Digo, un tal Espatoler, que descendía de sur. Y aquel Pedro de Belarra y Causiña lo conocieron de sargento. Línea de mira, decía la ordenanza, es la visual que parte del ojo del tirada, pasa por el alza, la cúspide del punto de mira para el blanco. Y le preguntan al antípodo a ver qué es línea de mira. Y de la visual que parte del ojo del veterano, pasa por el macuto del quinto y el ojo de la merienda. Así que aquel le habían quitado la merienda, nada más llegar al campamento. Anda, qué bueno. El viaje
del barco que fuimos nosotros era de 36 horas y estuvimos en el mar 52. Estuvimos 52 en el mar porque hubo en el estrecho, había mucha marea. Íbamos en un barco que se llamaba Vicente Pisol, que parecía un cascarón de nueces allí. Igual que un cascarón. Íbamos 1200. 1200. Que aquello yo no sé cómo... Mira, los lados del barco eran como dos acequias cuando uno riega de la gente de volverlos y pisar. Pero yo tuve suerte porque un señor de aquí, que no voy a mencionar quién es, pues me dijo, dice, Eliseo, tú cuando te veas así un poco mareado, te compras una botella de coñac y trago de coñac. Y yo, pues así que me veía yo, ya no bajé a la bodega, yo ya no quise bajar, porque aquello era peste, aquello era una peste que no podía aguantar nadie. Aunque el Irineo y 3 o 4 pues nos subimos arriba. Yo me acuerdo que la maleta laté allí en un arcón que había y me pasé todo el tiempo arriba. Y claro, allí en el aire pues no te vayas. Y el Irineo, no sé de dónde sacó una colchoneta el tío, y se tumbó allí y estuvo lo menos 20 horas o 22 horas sin decir ni mu. Digo, este se nos muere aquí. Pero no. Digo, pues vete un trago mañana, le decía yo, dije, que... Y ya cuando teníamos yo tenía ya hambre, ya mucho tiempo, digo, pues voy a buscar un poco de rancho, que tenía rancho. Y al bajar a la bodega, oye, aquello no había quien lo aguantara. Pero total que llegué y cogí 4 garbanzos. Cogí 4 garbanzos que ojalá no los hubiera... Cogí los garbanzos y empezar a volver yo también. Pero que me subí enseguida arriba. Y estaban amontonados. Y los pisabas a la gente y no se enteraban de nada. Pues nos llevan al campamento y al día siguiente era fiesta. Y tuvimos que ir a la misa. Nos pusieron nada más llegar allí, nos pusieron una inyección de aquellas de caballo que la ponían para las fiebres y todas aquellas cosas, ¿no? Y había un campo de fútbol, nosotros estábamos en barracones, nos ponen el día de antes la inyección aquella y al día siguiente nos hacen ir a un campo de fútbol, todo vallado, oye, mira, empezaron la misa, los curas aquellos, hubieran visto a los tíos caer, de los 700 que habíamos me parece que no quedamos ninguno, nos caímos todos. Luego de los 16 meses que yo estuve en la mili, 14 estuvimos en campamentos. Y como fue la independencia de ellos, la pasamos muy mal. En los campamentos comimos muy mal. Y yo aún tuve suerte que no fumaba ni nada, y la 1,15 que nos daban, que a los soldados rasos les daban 50 céntimos, pero a nosotros nos daban 1,15 por estar en regulares. Pero yo resulta que no me quería hacer porque mi padre me dijo, si te hacen cabo, no te hagas cabo por nada del mundo. Pero el teniente que tenía yo allá me hizo ser cabo. Y no sé por qué, aquel hombre. Porque yo fui a tal colegio que apenas había ido. Ahora las 4 reglas y todo eso. Pero te darías familiar. Pero sí, aquel hombre me cogió confianza y tuve que ser cabo. Pues luego la suerte que tuve, había soldados que se pasaban el mes entero con el correaje encima, o tenían que hacer guardia, porque de 4.000 los que había, nos quedamos los 700 solos, y entonces, pues claro, todos de servicio, y nosotros como éramos 9 cabos, solo que te entregábamos uno, pues, o sea que tuve suerte. Bueno, nos llevan al campamento, y una noche, que esto sí que te lo quería decir, con uno de Valladolid, resulta que allí, los moros que quedaron, que eran todo clase, o sea, eran sargentos, cabo primero, los soldados se fueron todos a la mejala que decían ellos, y nosotros pues nos quedamos allí. Y estando en servicio a ellos no podían ir ni con mujeres, ni de juerga, ni nada, les tenían prohibido. Y una noche uno pues se escapó y allá a las 2 o 3 horas nos llamaron de otro pueblo que lo tenían preso allí. Lo habían cogido los guardias, pero había que ir a buscarlo. Y el famoso teniente que me tenía a mí tanta eso me dice, Alcubierre, pues tienes que ir tú. Pero yo no me fastidio, era de noche ya. Y allá estábamos en unos llanos que solo había chumberas. Y con el aire se movía todo aquello. Sí.
pues llévate este soldado. Bueno, nos fuimos para allá, los dos, no ha pasado más miedo en mi vida. Llegamos allá, cogemos al sargento, y cuando volvíamos, que allá había lo menos 5 kilómetros, oye, aquellas chumberas se movían que todos nos parecían tíos, oye, y el soldado... Andando. Andando. Y el soldado este que era de Valladolid decía, Eliseo, me decía, le pegamos un tiro y decimos que se nos ha escapado, porque estos no van, al ver que lo llevamos preso, igual no salen de las cabilas aquellas que tenían ellos, y claro, como todos matas se parecían a tíos, pues nosotros, oye, aquello lo pasé yo fatal. Que quería hacer un pequeño homenaje, porque de los 7 quintos que nos fuimos, 3 han fallecido. Que es el Arturo de la Matona, el Adolfo de la Virgen y ahora el Pepe Cantorras. Y quería hacerlo. Sí, pues muy bien. 7 fuimos allá. Y vivimos 4, el Irineo, que estuve yo, y los 3 que están muertos, el Vicente, el de la Raquel, también estuvo, y el reloj. O sea, los 7 que estuvimos, pero 3, o sea que sí, esto... Bueno, pues muy bien, también está muy bien de advertirlo, claro. Sí. O sea, a mí me gusta hacerle eso, ¿no? Ya que no he podido estar en el entierro... Bueno, estuve en el entierro del Arturo, allá en Terrassa, pero como lo trajeron aquí yo ya no pude venir. Sí. Era una compañía muy grande y por el medio había un tabique aproximadamente así. Y los moros dormían todos en un lado y nosotros dormíamos todos en un lado. Y ellos con las sílabas, como lo tenían prohibido matar los piojos ellos, por la mañana cuando se levantaban, cogían las sílabas, las sacudían y nos venían a nosotros. El día que yo, por ejemplo, una camiseta como llevo yo ahora, no mataba 90 piojos, espérate, aquel día estaba cabreado, porque digo, pues ¿qué es lo que me pica? Me cago en ti. ¿Qué es lo que me pica si no llevo ninguno? ¿Y qué tal os llevabais con los moros? En Zaragoza. El cuartel de Ponteñor estaba frente a la puerta de consultas del hospital provincial. Sí. Me fui voluntario, ya te lo digo, tenía que ir a gusto. 3 años. 3 años. 3 años. 3 años. Y pasé mucha hambre. Hacía guardias y si hacía falta gente. Porque he hecho guardias en Torrero, hice guardias en Torrero y en Pedricadores. Y había uno de Zaragoza, porque cuando había de guardia de Torrero y de Pedricadores cogían mucha gente. Y había uno de Zaragoza que si le tocaba en Torrero me daba 5 duros y a mí en Pedricadores me daba 5 duros y le cambiaba. Yo me voy a Torrero y él iba a Pedricadores, que no gozaba ir a Torrero. Y ¿A la cárcel? 5, ¿En la cárcel? A la cárcel de Torrero, sí. Y si me tocaba a mí en Pedricadores y a él en Torrero, me daba 5 duros, hostia, 5 duros. Entonces, ¿y qué hacías con esos 5 duros? ¿Qué hacía? Y me cago en la mar. Tenía poca sanidad. No, a lo mejor no había, y entonces nosotros, hasta que nos daban un duro cada 10 días nos pagaban un duro. Y yo me vi ahí poco contento. Y por la noche en Pedricadores bajábamos abajo al del río, que había una garita, y bajábamos 2. Allí toda la noche. 2. ¿Y te dormías? Allí sí, me dormía. pero me cogía el mosquetón bien seguro, por si acaso. Robemos patatas como pudimos. En la armería, en la fragua, nos hicimos con aquellas patatas un rancho, con patatas solas. Que aceite tenía yo, porque el maestro armero, que era muy ratero. Y tenía aceite, que era para los mosquetones, y tenía aceite allí. Bueno, nos hicimos el rancho. No, tirar. No, lo hicimos por la noche, no sé cuándo. Y dejamos allí la perola. Y estábamos allí y acudió el perro acudió allí. Y entonces al acudir allí, que era de noche ya, la tenemos la perola a la cola. Me cago en Dios. No sacaba chispas por el patio, directo donde estaba el oficial de guardia. Pero apaguemos las luces de la armería y otro que estaba allí junto a mí en una oficina. Apagamos las luces
y no nos cogió. Había 2 machos allí en el cuartel y estábamos allí 3 o 4 juntos todos. Y les traían alcachofas, algarrofas para esas judías para comer, pero no las comíamos nosotros. Eso tiene una carne por dentro y es muy dulce. ¿Crudas? Hombre, claro que crudas. Y las traían para los machos, pero no las comíamos los soldados. ¿Sí pasaríais hambre? No, mucha. Sí. Marchemos de aquí a Zaragoza. Y de Zaragoza fuimos a Cádiz. Allí estuvimos una semana. Y después fuimos a Las Palmas y estuvimos otra semana. Y de Las Palmas fuimos a Santa Cruz de Tenerife. Estuve 2 meses, hasta que juremos bandera. Y de allí marchemos a Sydney también. Y lleguemos a Sydney y allí estuvimos una semana en el cuartel. Y después nos llevaron al monte y estaban unas posiciones con las trincheras. Y allí estuvimos 2 años en las trincheras. 3 meses en primera línea y 3 en segunda. Y algunas veces nos tiraban tiros y nosotros no podíamos tirar. Ellos nos tiraban y nosotros no podíamos tirar. Se sublevaron del cuartel que estaba yo. Sí. Se sublevaron y se llevaron todo el armamento del cuartel que estaba yo. Y con ese armamento nos tiraban a nosotros. Pero nosotros no podíamos tirarles ellos a los moros. O sea, no nos dejaban. No os podíais defender. No nos dejaban, que no nos dejaban, porque si nos hubieran dejado, con el armamento que teníamos nosotros, hubieran durado 2 días. Claro. Y ellos nos tiraron pues sobre 2 meses o por ahí, pues se les acabó las municiones y ya nos tiraban. Y 6 meses antes de licenciarme nos llevaron al cuartel. Y allí estuve 6 meses en el cuartel. Comíamos muy mal, nos daban solamente 1 litro de agua. Oiga. Claro. ¿Pero pasaríais mucha calor? Hombre, mucha calor. ¿Cómo la podíais aguantar? Hombre, es que no trabajábamos, no hacíamos nada más que estar en las trincheras, sin trabajar nada. Pasábamos más hambre y pescábamos algo en la playa. Lo único que teníamos que podíamos bajar a la playa y pescábamos en la playa. Cuando estábamos en segunda línea, cuando estábamos en primera no nos dejaban. Sí. Quietos ahí en las trincheras sin hacer nada. Y nosotros no tirábamos un tiro ni medio. Los que tiraban ellos a lo primero, después ya no tiraban nada. Don Castillo, estuve yo solo. Había uno de Biota, otro de Helvesia y otro de Farartés. Y ya nadie más de por aquí alrededor. De Zaragoza había gente de todos sitios. Pero de por aquí cerca, esos 3 nada más. Y antes hubiera estado Pedro de las Higueras, estuvo allí. También. El primero que ¿Es fue, mayor que tú? 2 años más que yo. El primero que fue allí, Pedro de las Higueras. Así de hasta entonces no hubiera ido nadie. No había ido nadie. En la posición donde estábamos de guardia. Y era el gorro que llevábamos, que se llamaba el talbus. Y la faja y la ropa que llevábamos de... La faja que se ve un poco. Sí, la faja que se ve un poco. La faja que llevábamos de... ¿Y el monte? En el cuartel que estaba yo. El monte se llamaba La Siguera. Y aquí va una carretera que va al Sáhara, donde estábamos. En un pueblo de aquí de Teruel, y fue a un bar y le enseñó uno la fotografía mía, que él dijo que era de un castillo. Anda. Ya que es casualidad. Y me la trajo la fotografía, pero luego se la tuve que dar, que la quería tener.